de la Zapada. Bienvenidos, hemos vuelto un día más a compartir con ustedes. Nos hemos olvidado de hacer uno que otro podcast más por detalles que no van al cabo. Pero ahora estamos de nuevo intentando llegar a ustedes, ahora con unos nuevos temas, entonces esperamos compartir con ustedes en estos momentos. ¿Qué tal, amigos de La Zapada? Bueno, estamos aquí un día más, digamos que esta es La Zapada, la segunda temporada. Ustedes dirán, ¿pero por qué la segunda temporada? A veces por gajes del oficio, a veces por no tener muy claras o coordinar muy bien el objetivo de cada personaje, no podemos llegar a un, digamos, acuerdo común. Pero bueno, estamos aquí, el público es lo primero y como siempre nos gusta divertirnos, informarles, y hoy vamos a estar hablando de un tema que está trascendiendo mucho en la actualidad y creo que lo vamos a retomar. No sé si ahí en sus casas, en sus hogares, vamos a hablar sobre algo de política. ¿Lograron ver o divisaron el famoso debate? Claro, amigos, yo creo que la ciudadanía estuvo muy pendiente del debate de la segunda vuelta, donde firmemente se habla de una ganadora. Pero más allá también nosotros queremos ver las estadísticas que existen de la última elección presidencial, donde fue electo Daniel Noboa, en los porcentajes de voto por provincia. Si ha subido, si ha bajado, si se mantienen las estadísticas para él, si la Revolución Ciudadana ha crecido. Entonces vamos a hacer un comparativo por provincias el día de hoy, más allá de lo que ya vieron en el debate y las propuestas, algunas inexistentes, otras existentes. Entonces queremos ver por provincia cómo se mantiene la intención de voto en los actuales momentos en los presidenciales. Claro, es así. Pero antes de entrar, vamos a puntualizar dos cosas. Vamos a hablar primero sobre cómo estuvo el debate, cómo lo viviste, cómo lo pasaste, en dónde lo viste. Y segundo, vamos a hablar sobre los porcentajes de provincias que de las principales provincias hemos visto y hemos manifestado que después de todo lo que vamos a hablar vamos a llegar a unas conclusiones. Pero coméntame, ¿en dónde lo viste tú el debate? Bueno, yo acostado en mi cama, en el teléfono, ahí vi el debate. Pero también estaba al lado de la habitación de mi mamá, y ella también lo estaba viendo y creo que disfrutó más que yo y disfrutó como muchos la paliza que le dieron a Noboa, que eso fue trascendental en un debate, y creo que quien más lo disfrutó en mi casa fue mi mamá. Yo creo que recuerdo que lo vi sí fue en la casa igual, básicamente igual en la sala, pero más que todo creo que yo no creo que fue un debate. Sinceramente, desde mi opinión, creo que fue el peor debate que se ha dado en la actualidad y al nivel que estamos. Creo que básicamente lo que actualmente vivimos y las necesidades que nosotros necesitamos, ninguno de los dos candidatos lo cubrieron. Pero lamentablemente se puede decir así, si queremos ver un ganador o una ganadora, lamentablemente la que más sobresaltó, pero dando un discurso de, ¿cómo digamos?, de atacar a alguien, fue Luisa González. Yo desde ese punto lo veo. Mientras que a un Daniel Noboa yo le vi que él andaba en su mundo, en su cuento. Ella le lanzó full cosas que básicamente creo que el man andaba en otro lado, en otro ritmo, en otro baile. Mientras Luis andaba en el ataque en otro ritmo y en otro baile. Y creo que a ningún momento dieron sus propuestas. ¿O qué vistes tú? A ver, empecemos. Nosotros tenemos planes de trabajo, tanto de Daniel Noboa como de Luisa González. Y hicimos un comparativo, y el comparativo resulta que hasta el 68% coinciden los planes de trabajo, tanto el de correísmo como el de novoísmo. Coinciden, 68%. Pero más allá de ese 68%, es la inexistencia de, por ejemplo, cuidar los recursos naturales. Eso no existe en el plan de gobierno de Noboa. Mejorar el sistema educativo de salud no existe en el plan de gobierno de Noboa. Entonces, si yo soy candidato presidencial y en mi plan de gobierno no dice eso, ¿qué propuesta puedo llevar a un debate? Si en lo que coincidimos ya es algo que prácticamente está superado. Lo que sí en el debate se desmanteló fue el hecho de que la familia Noboa, porque no hablamos de solo el presidente, hablamos de la familia Noboa, se evidenció que manejan muchas empresas y que están implicadas en el narcotráfico. Que eso fue lo que más acotó en su momento Luisa. Y si nos damos cuenta en la actualidad, es lo que más aqueja al país. Claro. Tenemos en los actuales momentos generaciones de jóvenes que están muy adictos a la droga, y que al presidente de la República en un debate lo acusen que sus empresas tienen problemas por narcotráfico, es algo muy grave, que se debe investigar, que se tenía que decir, y se dijo. O sea, por algo tienes que empezar a defender al país. Si el país en los actuales momentos, más del 60% de la droga
que llega a Europa o al mundo entero sale de los puertos de Ecuador y que es un problema que no se tiene que tocar. Se tiene que tocar. Hay que ver cuántos puertos privados son de la familia Noboa, cuántas empresas de la familia Noboa están implicadas, y con eso no estoy acusando al presidente o a su familia, estoy refiriéndome a lo que se dijo en el debate acerca de las 9 empresas, acerca de la directora nacional de ADN. O sea, son acusaciones graves que yo creo que las autoridades competentes deben en su momento tomar cartas en el asunto, viajar a Europa donde corresponda, donde la droga fue incautada, y tomar los expedientes de las investigaciones de todo lo que se ha venido dando y de todas las veces que se ha interceptado la droga, se ha agarrado a la gente que se ha implicado. O sea, esas investigaciones también deben rezar en la Fiscalía del Ecuador para que desde Ecuador, desde donde sale la droga aparentemente, sea investigado. O sea, yo creo que fue un tema bien puntual, que se debe tocar. O sea, es algo que está pasando en el país y no puede ser posible que en tan poco tiempo nos convirtamos en eso. Superamos a Colombia, a Perú, superamos a Medio Oriente, o sea, superamos a México. O sea, esas cosas hay que tomarlas con pinzas, pero hay que decirlas. Exactamente, pero aquí es una gran duda y una gran inquietud, y no solo mía y de toda la ciudadanía en general. Si en realidad pasa esto, ¿por qué son acusaciones sumamente fuertes hacia una persona y a nivel nacional, y no nacional, internacionalmente, donde que otros personajes también llegaron a ver el debate, que a cualquiera te dice tú estás traficando con drogas? Es una acusación fuerte. Pero si hace esa acusación, ¿por qué hasta la actualidad no hay un caso abierto en la fiscalía? ¿Por qué no hay alguien que dice, mira, yo tengo esto que dije y voy y te demando? O sea, también ahí es una falla. Es fácil. No es, o sea, lo que yo voy es muy fácil. Boto la piedra y mira quién acusa. O sea, ¿Dónde se agarró la droga? La agarraron en Bélgica, en Holanda, la agarraron en España, la agarraron en Italia, allá. ¿Dónde se hacen los expedientes? En esos países donde se agarró la droga. Ahí está el delito. Ahora, la guía naviera, que es donde se llevan los contenedores, dice que salieron del puerto de Guayaquil, ¿verdad? Entonces, a las autoridades de nuestro país, ¿qué le corresponde? Viajar a esos países, traer los expedientes, porque yo creo que es de oficio que tiene que hacerlo, no tiene que salir alguien a acusar. Es de oficio porque la droga existe, porque se incautó, porque hay un expediente, porque se atrapó a mucha gente. Ya, en España 3-4 puntos toneladas de droga, no es cualquier cosa. Eso no se puede esconder en un solo contenedor. O sea, esas cosas, las autoridades nacionales como la Fiscalía, qué sé yo, tienen que encargarse de hacer la investigación ya de oficio. Ya no es que, yo lo digo porque en España se agarró la droga, yo lo digo porque en Holanda se agarró, porque en Bélgica se agarró, y porque dicen que es la empresa Trident Noboa la que llevó la droga, o sea, de sus contenedores, de esa empresa. Entonces, en ese momento, ya hay un antecedente que es una empresa ecuatoriana y se debe seguir la investigación también en Ecuador. Pero tenemos una fiscal que solo sigue a los de izquierda, porque los de derecha no lo siguen nunca, pase lo que pase. Entonces, ahí hay un hecho que no se ha denunciado. Andrés Durán denunció, muchas personas han denunciado, pero son letra muerta, pues. Es que a eso vamos. Si han denunciado, ¿por qué no siguen esa investigación? Es porque le corresponde. Exacto, si llegamos a este punto es porque básicamente en el periodo de, digamos, correísmo atacaron a los derechos. Ahora en el periodo de derecha atacan a los de izquierda y cubren los de derecha. Y así siempre va a ser esto. Yo creo que esto nunca va a cambiar si nosotros no cambiamos desde cierto punto. La derecha siempre dijo, narcocorreísmo, siempre lo dijo. Los correístas son narcotraficantes. Encontramos unas valijas diplomáticas donde estaban llenas de droga, y también el abogado ex candidato a presidencial también lo dijo. Él también lo dijo. ¿Ya? Entonces, hay quienes han dicho eso, pero en su momento el correísmo desmintió eso. Probó, se acusó, se sentenció a las personas que estuvieron implicadas en eso. Pero resulta que acá, ¿cómo comparamos una valija de droga con 3.4 toneladas de droga? ¿Cómo decimos que sale de una valija diplomática del país y luego decimos que 3.4 toneladas de droga salen de un puerto privado de Guayaquil rumbo a Europa? Ya, entonces ahí yo creo que ya está muy bien lo que hizo Luisa González, eso no lo niego, de exponer ya. En este caso, si lo hizo así, si llegara a ganar, debería abrirse una investigación en caso, o aunque ahorita que lo dijo, llegar y pero decir, pero es que no le corresponde a la presidenta o al presidente hacer esa investigación. Pero por eso hay que darle control. Como persona pública, tú puedes ir y poner una... Pero con pruebas, pues. Exacto. ¿Y las pruebas dónde están? ¿Y las pruebas dónde están? Exacto, a eso voy. Ya, entonces las pruebas están en Europa. Un país no le entrega pruebas a una persona natural. Le entrega a una institucionalidad, a una institución como la Fiscalía,
A ellos le entregan para que sigan las investigaciones. O sea, yo no voy a ir a Italia y le digo, ¿sabe que se ha atrapado droga? Yo quiero que me den los papeles para yo venir y denunciar. No es así. Tienen que los entes de control tienen que hacer eso. Bueno, yo voy a eso. Entonces, en este caso, debería ella poner una denuncia, una demanda, es decir, que se abra un caso de investigación. Y como tiene ahorita esa capacidad de mover a la gente, esa capacidad, tiene el ojo del público, decir, miren, yo hice esto, yo puse aquí. Y eso es figuretear, eso es figuretear. O sea, no ¿y podemos cuánto utilizar la gente. figureteado? Es que si hacemos lo mismo no va a haber consecuencias de nada y se va a seguir haciendo lo mismo y no va a pasar nada. Es O que sea, nadie se el hace hecho nada. de... a ver, Todos, en el- la cuestión es que todos acusan, pero en nadie el, se hace en el nada. peor de los casos, Andrés Durán ya denunció y él está viviendo en Colombia asustado porque lo amenazaron de muerte. Es que A eso, toda persona que hace algo en contra del gobierno, en contra de la fiscal, denuncia algún hecho, sea jurídico, o sea por narcotráfico, o sea por alguna cosa, termina huyendo del país. ahí está O sea, lo que tú dices, ahí- Andrés, ¿no? Durán, Andrés Chocho Lobo. Ahora también tenemos el caso de Fernando Villavicencio, lo mismo pasó. Y Ahí es está. que- Ahora con el tiempo se demuestra que igual. en el Entonces, ¿qué periodo del esto va a correísmo? seguir ¿En lo el periodo del mismo. correísmo qué pasó? No, Sí. pero No, al digo, correísmo si lo mal no acusaron recuerdo- y dijeron el correísmo es culpable de la muerte de Villavicencio. No, no. Con las Yo pruebas digo se al demostró cor- otra cosa. no, yo no digo de la Fausto muerte. Valdivieso lo mataron y dijeron el correísmo. A ver, Y yo con el digo tiempo que se demostró otra cosa. Entonces, la Villavicencio, fiscalía. lo que yo recuerdo bien, él era que se fue a ocultar en el oriente. Porque Pero- le... Pero había un delito, pues. Exacto. O sea, hay un Entonces- delito, tienes que demostrar que eres inocente. Pero si huyes, ¿qué demuestras? Es que cómo va a demostrar si es inocente si le cae todo el peso de la ley. Ahí como tú dices, actualmente está amarrado la fiscal con el presidente. Está lo mismo. Es que las personas son acusadas, pero tienen que tener las pruebas para acusar y las pruebas para defender. Pero si me escondo y con el tiempo llego y arreglo con un partido político, con otro, para decir que no tengo problemas, pero los hechos existen. Hubo un momento en que Rafael Cuesta, si mal no recuerdo, cuando más Villavicencio lo acusó y le dijo 1000 cosas en el gobierno de Lenín Moreno, Rafael Cuesta se fue al programa de Carlos Vera y le dijo, sí, parece que el señor Villavicencio vive bien, porque su hermana tiene 4 millones, su hermano 3 millones, su otro hermano 7 millones, y que tienen un restaurante, el leñador. ¿Y cómo que acumulan una fortuna? Pero ellos viven bien. Y alguna investigación se hizo por ese enriquecimiento. Si yo logro tener de la noche a la mañana $1 millón, $2 millones, seguramente voy a ser investigado por ese dinero. Pero hay quienes tienen más dinero y no son investigados. Exacto. Y luego ellos son víctimas. ¿Víctimas de qué? Es que ahí estamos. Si se logró determinar que Villavicencio era un extorsionador. Lamentablemente, la política ecuatoriana, toca decirla, es la más sucia y puerca que puede haber. Lastimosamente. No es la política, son los políticos. Nosotros, Entonces, los políticos que hacen la nosotros política ecuatoriana. elegimos mal. Exacto. Pero el problema es que nosotros no elegimos. Y esto voy a ponerlo a colación y que ustedes me digan si es verdad o mentira. Cuando empieza una campaña electoral, cada partido político elige sus candidatos. Escuchen bien. El partido político elige los candidatos. Luego nosotros votamos por los candidatos que ese partido político eligió. O sea, no somos nosotros que elegimos a nadie. El partido político nos pone candidato para que elijamos entre los candidatos que ellos pusieron. ¿Ya? Y nosotros vamos y elegimos a los que pusieron ellos. No los ponemos nosotros. Ellos los pusieron Y ahí. lastimosamente, Entonces, el partido político quién elige? El que tiene más billete. Ya, es que no solo que tienen más billetes, goza de popularidad. Hay partidos políticos que ponen, qué sé yo, como, ¿cuántos? 30 asambleístas. Y luego, de ahí sale uno. Uno. ¿Por qué? Porque en su ciudad lo eligieron y votaron por él. Porque en esa ciudad lo quieren. Porque hizo cosas buenas o malas. Más cuando hace cosas malas son cuando más electos son. Cuando más le aparecen los recursos. Porque Es que- todo el mundo apuesta por el malo porque ese es capaz de hacer que te devuelvan el dinero que inviertes. Exacto. Pero una persona buena no va a ir a... Por ejemplo, pongo el ejemplo. Tú eres candidato a asambleísta. Te gastas $300.000 como candidato a En asambleísta, campaña. en plena campaña. Y resulta que vas a ganar $4.000 mensuales. Y los $4.000 son 50.000 al año. En 4 años haces 200, pero gastaste 300. Y los otros 100.000. ¿Y los otros 100.000 de dónde salen? De viáticos, de todas las... Tengo que convertirme en un bandido, pegarme al partido de gobierno para que me dé un cargo público, 2 cargos públicos, me dé un ministerio, una subsecretaría, una dirección, una gobernación, para recuperar la plata. Y esa es la dignidad de los políticos ecuatorianos en los actuales momentos. Todos esperan tener apertura de parte del gobierno para tener cargos públicos, contratos, y de esa manera recuperar la plata que invirtieron. Y es ahí donde fallamos como gobierno en la democracia. ¿Por qué? Porque yo creo que si vas a servir no necesitas ganar 4.000, tampoco necesitas invertir 200.000, 300.000 para una campaña. Es que lastimosamente a la política ahorita le están metiendo como un negocio redondo. Hace mucho.
Y hace rato. Y ahora, lastimosamente, con las redes sociales, con los programas, es como que los ecuatorianos y la gente mismo ya se está dando cuenta de esto. Porque antes tú no tenías un teléfono celular, no tenías acceso al internet, no veías en el instante qué realmente pasaba con tal político. Tal vez en el pueblo de X ciudad hacía tal huevada y se regresaba a su pueblo como si nada. Pero ahora, con la tecnología y gracias a lo que tenemos ya, la documentación, todo en la red, podemos también pensar un poquito más. Y estamos viendo la realidad de políticos que están haciendo y están dirigiendo el país, lamentablemente. Ya. Yo creo que el debate mismo nos dejó un sabor medio amargo. Bueno, a mí me dejó un sabor medio amargo, porque si me hubiese gustado, más que se atacaran, escuchar las propuestas de cada uno. Porque la verdad, para decir quién ganó en una pelea de discusiones fue Luis. Yo no le niego. Pero Daniel Noboa no sabía ni dónde también estaba parado. Para mí, fue el peor debate que haya visto. Pero si Luisa González le dicen, salgamos de aquí, vamos a hacer un control antidoping. Imagínate. O sea, ¿a qué nivel? O sea, Exacto. ¿y qué respondió él? No respondió nada, no dijo nada, se quedó. Y en ese momento empezó a perder el debate. ¿Por qué? Porque te están acusando que eres un drogadicto prácticamente. Exacto. Y son O acusaciones sea, fuertes. son acusaciones fuertes, demasiado graves. O sea, si un joven de 10 años está viendo esto, como padre, no quisiera que viera nunca esto. ¿Por qué? Porque están hablando de la máxima autoridad del país y que le digan que es una persona que no es capaz de ir a hacer un control antidoping como otra candidata. O sea, sí. Diga que sabe el polígrafo es una cosa, pero me están acusando de adicto, de drogadicto. No, por eso yo digo, cosas el que debate en sí, yo no lo discuté para nada. Pero más allá también, Para nada. puntualizo lo que habló Luis acerca de la educación, recuperar la institucionalidad en la educación, dar los beneficios del desayuno, esto. Y el consejo que le dio a Noboa, que le dijo, desvincule a su familia de la administración del gobierno. Ese es el mejor consejo que le pudo haber dado a Luisa. Claro, hay dos preguntas que tanto Noboa como Luisa se quemaron. La primera pregunta de Noboa, que fue que le dijeron si le iba a cobrar el dinero que debía al Estado. Y el man dijo no. Y luego hizo la réplica, ¿por qué? Que casi más nadie se da cuenta de eso. Y la segunda pregunta que le dijeron a Luisa González, si aceptaba la dictadura de Maduro en Venezuela, y ella dijo sí. Entonces, tanto el uno como el otro en esas dos preguntas se quemaron muy fuertemente. Y yo creo que cada uno vaya y vea, como dije, la justificación de cada quien, porque dijo sí, porque dijo no, y tome su decisión. Aquí hay algo que hay que decirle a la ciudadanía. El máximo representante del SRI es el presidente. No es que no puede cobrarle. En el SRI manda el presidente. ¿Sí? Entonces desde ahí, si él dijo que no le va a cobrar, no le va a cobrar. Pero él sí puede cobrarle. Él sí puede embargarle, sí puede. Con una orden del porque todo el proceso ya está en la máxima instancia. En la última instancia ya no hay manera de que ellos dejen de pagar. Pero la familia Noboa no tiene el recurso económico en Ecuador. Tiene la parte física de su empresa. Pero los impuestos no son algo que lo paga la empresa, lo paga el ciudadano cuando consume productos que produce la corporación Noboa. Entonces, en estos momentos, en los actuales momentos, voy a dejar lo de Noboa ahí y voy a ir con lo de Luisa González. En los actuales momentos, ¿cuáles son los países que no reconocen a Maduro? Los países son democráticamente libres de tomar sus propias decisiones. Si el pueblo de Venezuela eligió a Maduro, nadie hasta los actuales momentos ha podido desmentir que él es el presidente. La prensa dice mil cosas, que tienen las actas de no sé qué, que están en una caja fuerte en Costa Rica. Así dicen. Pero cuando tú vas a reclamar a instancias internacionales y dicen que tienen las actas, tienes que llevar todas las actas. Yo recuerdo que el presidente de Estados Unidos dijo que sí, que tiene que entregar las actas. Yo le digo al presidente de Estados Unidos, en Estados Unidos entregan actas. Le digo al presidente de Chile, entregan actas en Chile. No las entregan. Entregan resultados, porque se respeta la institucionalidad. Lo que determina el órgano electoral son los resultados que se proclaman. Pero acá no. Escarbamos y no tenemos nada. Entonces, yo creo que los gobiernos, todos los gobiernos de América y del mundo, tienen que entender que los países son libres de elegir democráticamente a quien bien le parezca. En Venezuela en los últimos 10 años ha habido como 15 elecciones. Ninguna reconocida internacionalmente. Pero no hay órgano de control que diga, señores, aquí ha habido fraude. ¿Cuántas personas estuvieron? La OEA, la Unión Europea, no sé quién, no sé cuántos. Dice, todos esos organismos estuvieron ahí. ¿Y qué dijeron ellos? Todo lo contrario a lo que dice Edmundo González, que es reconocido por Noboa como presidente. O sea, el único presidente que no tiene país, no tiene gobierno, no tiene milicia, pero es reconocido por el único presidente de América, que es Noboa. Claro. El único que lo reconoce es Edmundo González, él. Y eso lo aplaudimos.
Ah, no, le vamos a dar bonos a los venezolanos. Ahorita vamos a permitir que los venezolanos tengan acá detenidos y los vamos a meter presos. Oye, si yo cometo un delito en Estados Unidos, tiene que juzgarme la ley norteamericana en ese delito, tiene que sentenciarme. Pero están deportando para que vengan presos. Pero no tienen sentencia. No los ha juzgado allá. Y si yo no cometo un delito en Ecuador, no tengo delito en Ecuador. Y voy a estar preso en Ecuador. O sea, de ninguna manera se puede prestar un gobierno para esto. Para deshumanizar al país. O sea, aquí no. Ya tenemos que empezar a pensar sin pensar en los Estados Unidos. Debemos empezar a pensar como ciudadanos normales, que creemos en nuestra democracia, que somos capaces de tomar nuestras propias decisiones a beneficio de toda nuestra ciudadanía. Así debemos pensar. Claro, debe ser así, pero lastimosamente, o sea, desde mi punto de vista, lo que nosotros vemos, o lo que nos vende la prensa, puedo decir que Venezuela en su tiempo de crisis hubo full venezolanos que salieron del país. Tenemos a Cuba también, que no sé qué pasó ahí, porque no me puse a investigar, pero por lo visto se mantiene en un siglo que, como dicen, los siglos 70. Tenemos actualmente a Bolivia, que también lastimosamente el ex ministro de Finanzas, me parece que ahora es presidente el ex ministro de Finanzas de Evo Morales, ahora es presidente, igual está en una tremenda crisis. Tenemos anteriormente Argentina. Entonces yo creo que en ciertos países hemos visto, no sé, esta venta de derecha-izquierda y la idealización de, no sé, de un dogma o una doctrina, pero ahora como ecuatorianos, como dices tú, debemos pensar libremente y más que todo por nosotros mismos y en beneficio de nosotros mismos, no de nosotros, sino de nuestros hijos, de nuestros abuelos, de mí personalmente. ¿Qué país le vamos a dejar a los demás? Sí. Estamos enteramente de acuerdo en algunas cosas y te voy a precisar 2 o 3 cosas. Son casos diferentes. O sea, los de Argentina, Ecuador y Bolivia son casos diferentes. Entonces, ¿qué resulta? Que ahora debemos 80.000 millones de dólares. O sea, 43.000 millones más de dólares sin haber mejorado una carretera, un hospital, una escuela, nada. Pero debemos el doble. Y dice, es que Correa dejó endeudado. Correa dejó 40.000 millones. Si es que pagaste la deuda de Correa, debiste haber quedado en cero y ahorita con 43.000 millones que te prestaron. Debiste haber quedado en cero. O por lo menos debiste haber mantenido la deuda. Porque cuando tú pagas, la deuda se mantiene. O baja. O se elimina por completo. Pero cuando no pagas y te endeudas, se multiplica. Porque si no pagas y prestas más plata, viene más interés por mora. Y todo eso hace que se multiplique la deuda. Y no puedes hacer nada. Eso ha pasado en estos 3 países. Arce, el presidente de Bolivia, él fue seguidor de Evo Morales. Pero no nos olvidemos que en ese mismo periodo fue donde Evo Morales lo quisieron meter preso. ¿Te acuerdas? Acá sí escuché. Fue con ellos mismos que lo quisieron hacer. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas que han pasado ahí. Ahora, los recursos naturales de Bolivia ya no son de Bolivia, ya no son de los bolivianos. Ahora, ¿de quién son? De los norteamericanos, porque encontraron litio en Venezuela, el yacimiento de los más grandes. Ah, se me olvidaba Venezuela. Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del mundo. Tiene los yacimientos de oro más grandes del mundo. Pero resulta que tienen 900 sanciones. Y las sanciones económicas que tienes es que tú tienes petróleo pero no le puedes vender a nadie. Ah, no, sí le puedes vender a Chevron. Sí le puedes vender a Texaco. A ellos le puedes vender. A lo único. ¿Y de quién son esas empresas? De los norteamericanos. No le puedes vender al mundo, pero sí le puedes vender a quienes te sancionan. Porque esas empresas son para ellos y son de ellos. O sea, a nadie más. Entonces, como no le vendes a nadie más, ¿de qué vale que tengas una montaña de oro si nadie te la compra? No tiene valor. No se desprecia, siempre va a ser ese valor. Entonces, las cosas han cambiado ahorita con Venezuela porque China y Rusia lo están apoyando. Entonces, ellos sí le compran petróleo. Por eso es que en América Latina el único país que subió 5 puntos en el 2024 fue Venezuela. Nosotros decrecimos 3 puntos. Venezuela subió 5 y dicen que es dictadura. No, pero ahora... ¿Sabe qué le enseñó todo esto a Venezuela? Que debieron volver a la tierra, a sembrar, a producir, a emprender desde cero, y ahorita Venezuela está creciendo. Ya, que hay mucha gente que ha salido. Ya, pero después de qué? De un proceso muy duro. Claro, acordémonos del 99 aquí en Ecuador. 13 millones de ecuatorianos y 2 millones de ecuatorianos se fueron. Exacto. O sea, lo que yo digo es que, vamos al punto, y vamos a tomarlo con pinza como lo decimos aquí. Lastimosamente la política y los políticos que hacen política no piensan tanto en el pueblo como debería ser. Y cuando toman las decisiones, ellos son los menos afectados. ¿Por qué? Porque ellos controlan máximamente todo. El día en que pase algo, al que más van a aplastar es al pobre. El pobre no va a poder comprar un litro de leche, pero mientras el que está a cargo y el que tomó la decisión, el man al día siguiente se va a pegar el mismo desayuno que siempre se pega. Lastimosamente es así la realidad, y toca tomarlo con pinzas. Mira, los modelos socialistas, comunistas,
leninistas, marxistas, existen y dan resultados. Lo que pasa es que nadie quiere que ese sea un prototipo para desarrollar en otros países. Siempre da resultados. Siempre ha hecho. Cuando Ya, que se haga tal y cual como se haya puesto o planteado. Ahora, la diferencia es que, por ejemplo, China, después de no tener nada, después de ser un país empobrecido, tan inmenso y empobrecido, llegó un gobierno socialista, Xi Jinping. ¿Cómo ha cambiado China? Ha crecido mejor. Singapur, Bélgica. Pero Y hay, exacto, hay vamos- países, pero ¿sabe qué? Yo me acuerdo que uno de los mayores socialistas fue Gaddafi. En petróleo, gas, todo. La mayoría de sus ciudadanos estudian en las mejores universidades del mundo. Todo, salud, educación, todo eso gratis. Hasta vehículos, vivienda, todo eso gratis. Porque tenía tanta riqueza, entonces todo el mundo empezó a ver que un modelo como ese es exitoso y beneficia a todo el mundo en un país chiquito. Pero no quieren que el mundo vea, que el mundo sepa que eso se puede dar en otros países. Porque en los países desarrollados del primer mundo, como se dice, tú pagas por todos los servicios, por salud, por educación y todo. ¿Y qué pasa si los países del mundo y el ciudadano empieza a exigir lo que es un derecho? La salud como derecho, la educación como un derecho, la vivienda como un derecho. Entonces, ¿qué significa? Que las grandes corporaciones del mundo ya no pueden vivir de esa manera, porque ellos son los que explotan. Entonces, ¿cómo vemos vuelta a El Salvador? El Salvador. Exacto. Entonces, lo que yo creo y lleva a un punto objetivo que es que siempre y cuando nosotros, y no nosotros, los políticos que hacen política, se mantengan en la línea exacta que quieren llegar a ser, puede funcionar siempre y cuando no se salgan de eso. Porque hay algunos políticos que se quedan a la merced o a la mitad del camino. Y ahí es donde que fallan. Bukele en uno de esos discursos dijo un día: todos los gobiernos del mundo podemos combatir la delincuencia y el terrorismo. La única manera que no podamos combatirlo somos cuando somos parte de esa lacra. Exacto. Así de todo. A eso voy yo. O sea, así Eso de es fácil. de todo. Él cogió y demostró que armando y equipando sus fuerzas armadas sin pedirle permiso ni conocimiento ni nada de Estados Unidos. Porque él se abrió a Estados Unidos y le dijo: ay, ven, entréname a los policías, a los militares, y yo te compro las armas para combatir aquí. No. Ellos tienen una preparación. Tengo 20 años en institución, tengo preparación y puedo preparar al resto. Y él cogió y combatió. Tiene las cárceles más grandes, las tiene llenas, repletas, de culpables también de inocentes. Porque se juzga de la misma manera. Un país que diga que puede condenar a 100 años a una persona sin nadie va a vivir 100 años. Lástima. Es un absurdo, pero en el discurso se escucha bonito. Pues. Claro. Claro, no, que mataste a 3, 100 años de cárcel. En el discurso se escucha, pero nadie va a vivir 100 años. Y bueno, yo creo que de ese tema podemos seguir hablando y en otro momento le ampliamos un poco más. Ahora vamos a dar a conocer más o menos la diferencia de los porcentajes en las votaciones, tanto tomando en cuenta que estos porcentajes son la segunda vuelta del año 2023 y la primera vuelta de las elecciones que recién tuvimos. No sé si les das a conocer, Patricio, de lo más pronto posible. Bueno, ahora el aquí tiempo. vamos a, como estamos en Tungurahua, entonces vamos a hablar. En Tungurahua, en la segunda vuelta del 2023, el actual presidente tuvo el 74% y Luisa tuvo el 25%. En esta elección bajó 14 puntos Noboa, el 60%, y Luisa se mantiene en su 22%. No bajó igual. Sí, 3 puntos. En Cotopaxi tiene Noboa en la segunda vuelta del 2023 el 57% y Luisa tiene el 42%. Pero en Cotopaxi esta vez baja 20 puntos, tiene 37% y Luisa 27%. Noboa baja 10 puntos y Luisa baja 5 puntos. En Chimborazo tiene 65% en la segunda vuelta Noboa y 34% Luisa. En esta elección de la primera vuelta del 2025 tiene 52% Noboa y Luisa 24%. O sea, Noboa baja 13 puntos y Luisa 5 puntos. En Napo tiene 70% cuando fue electo Noboa presidente y 29% tiene Luisa. Ahora tiene 54, 16 puntos menos, y Luisa tiene 27, solo baja 2 puntos. En Pastaza tiene 43% Noboa en la segunda vuelta que fue electo presidente y 26 Noboa, 26 Luisa. Para esta elección, en Pastaza sube Noboa al 58%, sube 15 puntos, y Luisa baja 3 puntos. ¿Ya? En Orellana tiene 47% en la segunda vuelta electoral cuando fue electo y 52% Luisa. En esta elección de la primera vuelta tiene 39% Noboa, baja 8, y Luisa 49, baja 3 puntos, que dentro del porcentaje de 2-3 puntos creo que es normal por los demás candidatos. Ya, en Los Ríos, Noboa tiene 36%
y 63% tiene Luisa cuando lo eligieron a Noboa. En los actuales momentos, Noboa sube un punto, 37 puntos, y Luisa baja 8 puntos, tiene 55%. En Azuay tiene 58% Noboa, 41% Luisa, y en esta segunda contienda electoral tiene 45%, baja 13 puntos Noboa en Azuay, y Luisa baja solo 3 puntos, del 41% al 38%. En Esmeraldas, Noboa tuvo el 38% y Luisa González 61% cuando fue electo presidente Daniel Noboa. Ahora Noboa sube 2 puntos, tiene 40% y Luisa tiene 52%. Luisa baja 9 puntos y Noboa sube 2 puntos. En Pichincha, en la elección anterior tuvo 60% Noboa, 39% Luisa. Y en esta primera vuelta del 2025 tiene 48% Noboa, baja 12 puntos, y Luisa tiene 37%, que baja 2 puntos, que es prácticamente nada. En Santo Domingo de los Áchilas, en la elección anterior tiene 49% Noboa, 50% Luisa González. En esta oportunidad tiene 45% Noboa, que baja 4 puntos, y tiene 47% Luisa, que baja 3 puntos. En Sucumbíos, en la elección pasada presidencial de la segunda vuelta tiene 40% Noboa y 59% Luisa. En los actuales, en esta contienda electoral tiene 32% Noboa, o sea, baja 8 puntos, y Luisa se mantiene en 58, que es un punto menos que el que obtuvo en la última elección. En Loja tiene en la elección anterior, cuando fue electo presidente Daniel Noboa, 66% y 33% Luisa. Tiene 50% más en esta elección. Pero acá tiene 55% Noboa, 11 puntos menos, y Luisa sube 2 puntos a 35%. En Loja, 35. No, 33 es que. Ya. En Carchi, Noboa tiene 60%, Luisa tiene 39% en la elección anterior. En los actuales momentos, Noboa tiene 49%, 11 puntos menos, y Luisa se mantiene en el 39%. Exacto. En Imbabura, la elección presidencial anterior, segunda vuelta, 50% tiene Daniel Noboa, 49% Luisa González. En los actuales momentos tiene 38% Noboa, baja 12 puntos, y Luisa se mantiene en el 41%. Entonces, yo creo que el voto del correísmo se mantiene, pero es incierto el hecho de que sin los otros 14 candidatos, creo que cada quien elegirá para dónde va a votar. Exacto. Y ahí se verá la diferencia, pero en los actuales momentos lo que sí se puede decir es que el voto del correísmo se mantiene, y en algunas provincias ha crecido, y en otras creo que es el margen normal de 2 puntos o 3 puntos por la existencia de otros candidatos que varían. La verdad, lo que yo veo aquí, para hacerte franco, los votos nulos y los votos en blanco. Lastimosamente, si ponemos una comparativa en el orden que mencionó Patricio, desde Guayas hasta el último que mencionó Imbabura, tenemos 280.000, 165.000, en Guayas, por ejemplo, en Guayas, 208.000 votos nulos. Lastimosamente, en conclusión. En Santa Elena, 165.000. En Manaví, 84.000. En Tungurahua, 27.000 votos nulos. En Cotopaxi, 32.000 votos nulos. O sea, es un poco más, pero pongo en global. En Chimborazo, 29.000. En Napo, Pastaza, 4.000 votos. En Esmeralda, 81.000. Esto es mucho más del 10% solo en votos nulos, aparte de los blancos y el ausentismo. Exacto, lo que yo voy, básicamente la gente es indecisa, no sabe ni por quién votar. Lastimosamente la realidad del Ecuador está así. En Pichincha, porque 148.000 votos nulos. Imagínate, lo que yo voy a la realidad es que, lastimosamente, el ecuatoriano a la fuerza debe escoger uno. Si bien a Daniel Noboa o bien a Luisa González, no nos queda de otra. Es que hay dos opciones, no hay más. No hay más. Y lastimosamente los dos candidatos, créanme, para mí, sinceramente, ni Luisa ni Noboa creo que compaginan. Y lastimosamente, como digo, votar en blanco sería un voto menos. Y yo, como mensaje y finalización del programa, les llamaría a hacer conciencia, que piensen bien, que voten bien, que vean, como vuelvo y repito, qué país quieren dejar a sus hijos, no solo a sus hijos, a sus futuros nietos, a su futura generación, porque lastimosamente yo a la edad que tengo, que viva unos 30, 40 años más, hasta ahí llegaré. El que va a sufrir las consecuencias de que hoy tomemos va a ser la futura generación. ¿Qué quieres dejarle tú a esa generación? Hazte conciencia, piensa bien y te llamo a la reflexión, porque lastimosamente están las cosas más que servidas en la mesa.
Tú tienes la decisión y decides bien. Es que hay algo que hay que ponerle el dedo en la llaga. En los actuales momentos, a donde metas el dedo, sale pus. A donde ir que sale pus. Pero hay algo bien, bien cierto. No es qué país vamos a dejar, es qué país recibimos nosotros. Yo a mis escasos años recibí un buen país, después del feriado bancario. Pero si algo nos ha impulsado a estar aquí es que vemos con otra óptica, porque creemos que es posible mejores días para nuestro país y para las futuras generaciones. No podemos condenar y quedarnos con los brazos cruzados siendo cómplices de lo que acontece en el país. Tenemos dos opciones, y como digo yo, la menos mala puede ser la que haga mejores cosas, pero esa es su decisión ciudadana. Son ustedes y nosotros y todos los que tenemos el derecho al voto quienes elegiremos a nuestro presidente o nuestra presidenta. Y es obligación, yo creo, moral, política, ética, o porque creemos en un mejor futuro, de ir a sufragar y elegir quien nos parezca mejor. Desde acá no estoy con la intención de decirle este es el mejor candidato o esta es la mejor candidata, no. Creo que es una decisión por lo que estamos viviendo en nuestro país y por lo que hemos vivido durante la vida que hemos tenido, es la que nos debe llamar a la reflexión para poder decidir con conciencia. Así que amigos, desde La Zapada nos despedimos y un gusto estar con ustedes. Desde La Zapada, salud. Nos despedimos.